El nuevo Papa conducirá a millones de almas al cristianismo al infierno. No es lo que digo, es lo que escuché en el momento en que morí clínicamente y conocí a Jesucristo. Sé que esta frase enojará a mucha gente, pero tengo que decirla de todos modos. Todos, yo soy cristiana, incluso me refiero como monja, alguien que ama la palabra de Dios. Una vez creí que todos los que están en su nombre son dignos de confianza hasta que dejé mi cuerpo y Dios me permitió ver lo que estaba sucediendo detrás del velo religioso. Vi un trono dorado. Vi multitudes inclinándose. Pero también vi a los ángeles de las tinieblas acechando en la luz y escuché a Dios pronunciar cada palabra con claridad. Este es quien allanará el camino para el gran engaño. Debes regresar y advertir a mi gente. Hoy vengo a ustedes para compartir lo que se me ha mostrado porque hay millones de almas caminando hacia las puertas de la destrucción sin darse cuenta. Si mis palabras te resuenan, escribe amén en los comentarios debajo del vídeo. Y si necesitas más tiempo, simplemente escribe que estoy reflexionando. No es necesario que me crea, pero escuche, porque lo que estoy a punto de compartir podría ser la última oportunidad para alguien. Primero, mi nombre es María. Tengo 50 años y comenzaré a contarles la razón por la que vi esa terrible visión. Esa tarde, después de ducharme, mientras me secaba el pelo en el porche, de repente sentí un frío extraño y punzante. No el frío del viento o del agua, sino un frío que me atravesó el alma. Era un día soleado, pero en un instante sentí como si todo el aire a mi alrededor hubiera sido absorbido, dejando un vacío asfixiante. Mi corazón se aceleró salvajemente. Mi cabeza daba vueltas y mis oídos zumbaban. Entonces todo se volvió oscuro. No como cuando me desmayé, sino como si me arrastraran a algún lugar, sin caer, sin volar, simplemente desapareciendo de mi cuerpo. No tenía forma física, pero estaba completamente consciente. La claridad era extrañamente intensa, como si mi mente se hubiera liberado de todas las limitaciones. No podía moverme de la forma habitual. Pero sabía que existía. Estaba en un lugar que ya no era la Tierra. Y entonces lo entendí. Donde estaba parado era el infierno. Aquí no había ningún túnel de luz. Ningún ángel, ninguna gentileza me decía adiós. Solo había una atmósfera espesa y sofocante tan opresiva que sentía como si mi alma quisiera derretirse. Vi sombras informes rodeándome. No se parecían a los demonios descritos en los libros, pero eran aún más aterradores porque no necesitaban una forma para infundir miedo. También escuché gritos, gemidos y gritos que resonaban en todas direcciones, como si cada molécula de este lugar estuviera empapada de desesperación. Hubo sonidos como de metal desgarrado mezclados con capas de gritos y el olor en este lugar. Dios mío, el abrumador olor a azufre y el hedor a cadáveres podridos llenaron el aire. Ya no tenía nariz, pero todavía podía olerla con el alma. Cada sensación allí era 1000 veces más vívida que la realidad que estamos acostumbrados a vivir. Ese lugar no es ni un símbolo ni una metáfora. Sé con certeza que es un verdadero infierno, una dimensión expulsada del amor. Un lugar donde la luz de Dios no es más que un eco lejano y doloroso que hace que las almas se retuerzan como si ardieran. Pero lo que más me sorprendió no fue la horrible escena, sino la absoluta conciencia de las almas allí. Nadie pidió misericordia a Dios. Nadie gritó. No sé. Ellos lo sabían. Todos y cada uno de ellos sabían exactamente por qué estaban allí. No quedaron excusas, ni disfraces, ni ilusiones. Quedaron desnudos ante la verdad eterna. Y esa misma verdad los quemó más que el fuego mismo. Nadie está obligado a ir al infierno. Han elegido. Se eligen a sí mismos en lugar de a los demás. Eligen mentiras en lugar de la verdad. Eligen glorificarse a sí mismos en lugar del Creador. Eligen el poder, eligen el placer, eligen la indiferencia. Y ahora solo están cosechando lo que han sembrado. En ese momento sentí una fuerza invisible que me arrastraba.
No violento, pero imposible de resistir. Y supe que se me mostraría lo que era para mí. Inmediatamente comencé a reconocer rostros familiares. Los políticos, los que aparecen en la televisión todas las noches, dándose la mano, riendo y pronunciando discursos floridos. Ahora estaban encadenados por sus propias decisiones. Algunos se quedaron quietos en silencio y asustados, mientras otros gritaban palabras que no podía repetir. Sus ojos. Si los vieras, nunca volverías a dormir tranquilo. Nada es tan cruel como una mirada que alguna vez conoció la verdad, pero decidió traicionarla. También vi otros rostros, los que alguna vez fueron venerados, sacerdotes, obispos, pastores, algunos a quienes había admirado, que me habían hecho llorar durante sus sermones. E incluso había quienes todavía vivían en la tierra. Sí, lo digo en serio. Algunos de ellos aún no están muertos, pero sus almas ya están reservadas para ese lugar. Como si el tiempo no existiera, como si el juicio hubiera ocurrido antes de que sus cuerpos dejaran de respirar. Porque Dios no necesita esperar hasta el día en que cierren los ojos para saber lo que han elegido. Él ve a través del corazón. Ellos son los que han usado el nombre del Señor para construirse un trono, para comprar respeto, para convertir la fe en una marca, para olvidarse del verdadero rey mientras construyen su propio reino. No me atrevo a decir todo lo que he visto. Me temo a mí mismo cuando lo recuerdo, pero si me estás escuchando, si hay algo que se mueve en tu corazón, por favor comenta. Amén. Así que no estarás solo porque el infierno es real y nadie puede permanecer neutral entre la verdad y la falsedad. Lo he visto, he temblado y ya no puedo callar. Cuando pensé que todo había terminado, que la visión del infierno era el máximo horror que un alma podía soportar, fue precisamente entonces cuando se desarrolló otra escena. No más gritos, no más olor a azufre. Todo se sentía fuertemente comprimido en un silencio sepulcral. Pensé que me devolverían. Pero no, apareció otra visión, aún más aterradora. Vi a un hombre vestido con una túnica carmesí, el color de la sangre, pero también el color del poder dentro de la iglesia. No habló ni se volvió para mirarme, pero supe que era un cardenal, no un hombre corriente, no un pastor entre su rebaño. Este hombre pronto se convertiría en algo más grande, una posición a la que todo el mundo católico miraría. Estaba de pie en medio de una gran habitación con un alto techo abovedado. La suave luz de las vidrieras caía sobre el suelo de mármol. A su alrededor había personas vestidas con túnicas clericales de alto rango, sonriendo, aplaudiendo, con los ojos llenos de admiración. Ellos aplaudieron. Lo elogiaron como si ya supieran el resultado de una votación que ni siquiera había comenzado. Pero en medio de las animadas risas y charlas, lo miré a los ojos y sentí un escalofrío. Esa no era la mirada de una persona que porta la luz de Cristo. De nada. Era una mirada fría y vacía, como si su alma hubiera muerto hacía mucho tiempo. Sin embargo, su cuerpo siguió desempeñando su papel. Una niebla negra e invisible envolvió su mente como un manto invisible que solo yo podía ver. Su alma estaba siendo constreñida, pero nadie en esa multitud se dio cuenta. Para ellos, él era un símbolo de esperanza, un representante de la renovación, el que guiaría a la Iglesia hacia el nuevo siglo. Sé muy bien que tiene preparado un lugar para él en el infierno. No hay necesidad de morir. No hay necesidad de esperar el juicio. Su corazón lo traicionó hace mucho tiempo. Pero lo más horroroso es que millones de creyentes todavía mencionan su nombre. Como santo, como elegido, su sonrisa iluminó una vez las grandes pantallas de la plaza de San Pedro. Sus manos se alzaron dando bendiciones. Todo esto es solo una máscara hábilmente elaborada. Me quedé allí temblando y nadie me vio. Quería gritar, quería advertir, pero nadie me escuchó. Nadie me vio. Solo yo lo vi. Entonces un susurro resonó en mi oído. No a través del sonido, sino como una brisa dentro de mi alma. No era la voz de ningún mortal.
Fue Jesús. No dijo mucho, solo susurró, pronto entenderás todo y tendrás que hablarlo. Tengo ganas de llorar porque entiendo que no solo me están mostrando algo. Me están dando una misión. La escena cambia. Soy conducido más profundamente. No a la tierra, sino a una dimensión sagrada que el lenguaje terrenal no puede describir. Allí ya no es solo una advertencia. Cada paso que doy es una convicción adicional de que esto no es solo una visión, sino una responsabilidad, una carga que no estoy seguro de poder soportar. Tengo que ver, comprender y hablar. Incluso si me malinterpretan, me desprecian o incluso me llaman una persona equivocada. Incluso si el precio es mi honor, mis amigos o toda mi vida personal, sé que esta verdad debe ser dicha. Entonces entendí una cosa más. El infierno no es solo un lugar. También es un reflejo del mundo que estamos construyendo. Un mundo donde la luz es reemplazada por brillo artificial, donde la voz de Dios es sofocada por la conveniencia y donde el nombre de lo santo es explotado para construir un trono para el diablo. Veo manos unidas no para orar, sino para cegarse unos a otros, evitando la verdad. Grité por dentro, pero fue solo un eco en un vacío invisible. Y luego me alejaron de todo. Todo se oscureció en un abrir y cerrar de ojos. No hubo dolor, ni alivio, solo un desgarro del alma. Sentí que estaba cayendo de nuevo al reino de la realidad. Abrí los ojos. Mi cuerpo estaba empapado de sudor. Mi corazón latía con fuerza como si estuviera a punto de salirse de mi pecho. Esa noche no pude dormir. Sabía que mi vida había quedado marcada. Y la pregunta comenzó a arder en mi corazón: ¿cómo puedo decir esto sin que aquellos a quienes amo y respeto me quemen vivo? Una vez más, no fui tomado por mi cuerpo físico, sino por mi alma desnuda e invisible. La escena ante mis ojos era un lugar que solo había visto en libros ilustrados y en televisión. Esa es la Capilla Sistina. Pero en este momento no hay turistas. No hay clics de cámara ni linternas. Estoy en el lugar más sagrado de la Iglesia donde tradicionalmente el Espíritu Santo guía a los cardenales en la elección del sucesor de San Pedro. Pero no estoy allí como un simple observador. Soy un alma parada en medio de un cónclave que ha terminado, siendo testigo de un momento que el mundo nunca entenderá del todo. Siento una extraña tensión en el ambiente. No es la gozosa anticipación. No es la felicidad de encontrar un pastor. No, es una vibración peculiar, como si el aire estuviera siendo deformado por una fuerza oscura invisible. No viene de Dios. Estoy seguro de eso. Sentí su presencia antes. Puro, profundo, gentil. Pero este es un silencio escalofriante, como si las pinturas del techo de Miguel Ángel estuvieran conteniendo la respiración. Mirando dolorosamente hacia abajo, fui testigo de los cardenales, esas venerables figuras que alguna vez habían celebrado misa en miles de iglesias alrededor del mundo, ahora sentados allí, con la cabeza inclinada, no por reverencia, sino como si estuvieran agobiados por algo que se desviaba de la promesa original. Algunos estaban inquietos y miraban a su alrededor. Otros parecían apáticos, como si hubieran aceptado una realidad irreversible. Me di cuenta de que no eran precisamente alegres. Sabían que algo se había desviado de lo que se llama seguir al Espíritu Santo. Y luego salió. En el centro, el cardenal que había visto en el profundo abismo. Ahora ya no había túnica roja. En cambio, vestía una prenda de un blanco puro, símbolo de servicio, de santidad, del Papa. Sobre su cabeza lucía un nuevo calabacín pequeño, que guardaba todo el poder sagrado que admiraban millones de fieles. Me quedé helado. Su rostro estaba extrañamente tranquilo hasta el punto que cualquiera lo vería como un signo de sabiduría, de paz. Pero miré más de cerca y encontré en sus ojos, en su sonrisa, algo que no pertenecía al cielo. No era claro, ni demasiado evidente, solo una ligera curva de sus labios, una mirada suficiente para decir que había ganado. Una victoria no sobre un ser humano,
sino sobre algo más grande. Y eso hizo que se me helara la sangre. Empezó a hablar. Su discurso, las primeras palabras de una nueva era, resonaron en ese espacio sagrado, pero resonaron en mi corazón como puñales invisibles. No negó la fe ni descartó la Biblia. Pero lo torció, lo dobló como si fuera un trozo de papel desalineado y luego presentó amablemente una versión de la Reforma que cualquiera que la oyera confundiría con progreso, inclusiva y acogedora. Habla de una nueva iglesia para un mundo nuevo. Suena realmente intrigante. Pero entonces, palabra a palabra, la horrible verdad comienza a revelarse. Dice que es hora de reevaluar las doctrinas centrales porque el mundo ha cambiado, que cada identidad debe ser aceptada no por amor al alma humana o por el deseo de su conversión, sino porque el verdadero amor ya no distingue entre pecados. No dice que el aborto sea un derecho sagrado, sino que se refiere al como compasión moderna y que la Iglesia debe abandonar sus barreras obsoletas para acompañar verdaderamente a las mujeres. No dice que las familias tradicionales estén obsoletas. Pero él sonríe y dice que el concepto de familia debe verse a través de una lente cultural y que la verdad no es rígida sino flexible como el agua, que necesita adaptarse al flujo de los tiempos. Y luego las últimas palabras me dejaron sin aliento. Se acabó el tiempo de espera. Es hora de pasar al siguiente nivel. Nadie. No vi a una sola persona en la Capilla Sistina entender el significado completo de esas palabras como lo hice yo. Había visto de dónde salió. Había visto lo que vivía dentro de él. Y ahora no era solo el jefe de una religión. Era un símbolo de una revolución silenciosa, un reino de oscuridad envuelto en luz. Me quedé allí, incapaz de gritar. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que estaba a punto de explotar. Sentí una mano invisible posarse sobre mi hombro, no para consolarme, sino para advertirme. Ya lo has visto, ahora tienes que hablar. Me quedé allí como un alma invisible, presenciando una escena inolvidable. Después de que el nuevo papa terminó su discurso, la capilla cayó en un escalofriante momento de prolongado silencio. No era el silencio de lo sagrado, sino el silencio de las conciencias sofocadas, de las almas que luchaban por reconocer que lo que acababan de oír estaba mal, pero que no podían convencerse de que era completamente correcto. Miré a cada cardenal, los que acababan de pasar por el cónclave, y pude ver claramente las expresiones de confusión mezcladas con decepción en sus rostros. Algunos asintieron en silencio, como si intentaran asegurarse de que todo estaría bien. Otros guardaron silencio, con la mirada baja, evitando el contacto. Algunos ancianos cerraron los ojos con fuerza y movieron los labios, pero no fue en oración. Quizás fue para no llorar. Nadie se puso de pie. Nadie se opuso. Nadie dijo que estuviéramos equivocados. Y fue esto lo que me hizo comprender que lo que se acababa de anunciar públicamente era completamente diferente a lo acordado a puerta cerrada. Algo se había intercambiado silenciosa pero decisivamente en el momento en que se depositaron las papeletas sobre la mesa. Y en el instante en que se levantó el humo blanco, nadie se atrevió a mencionarlo. Nadie quería ser el primero en exponer la verdad. El nuevo papa llama a esto una nueva era, y habla de ella como si señalara una época gloriosa. Pero no, esta no es la era de Cristo. No hay cruz en esa visión, ni sangre, ni sacrificio, ni llamado a la conversión. En cambio, hay una iglesia paralela que se parece a la iglesia verdadera pero que es meramente una fachada, una iglesia hueca de Dios, llena de palabras sobre humanidad, tolerancia, modernización, pero que carece de un corazón que conozca el arrepentimiento y ojos que miren al cielo. Y entiendo perfectamente todo lo que se me ha mostrado, desde el abismo hasta la visión de esta persona, que se desarrolla ante mis ojos. Sé que esto no es el resultado de una oración humilde en un consejo secreto. Esto es producto de una manipulación meticulosa de la estrategia y el cálculo que se han aplicado durante mucho tiempo. Una coalición de personas que han aprendido a decir cosas que agradan al mundo en lugar de a Dios. No permiten que el Espíritu Santo los guíe. Ejercen política, influencia,
conexiones y poder silencioso, todo para llevar a esta persona al trono de Pedro. No puedo adivinar cuántas personas en esta sala saben la verdad. Pero estoy seguro de una cosa. La mayoría no quiere verlo. Prefieren decirse a sí mismos que esta es solo una nueva forma de hablar, una perspectiva más amplia, que admitir que viven en una mascarada donde la oscuridad se viste con un manto de luz y reina en el lugar más sagrado. Siento claramente en mi alma que la presencia del Santo ya no está plenamente presente en este trono. No porque Dios se haya retirado, sino porque la humanidad, silenciosa pero sistemáticamente, se ha alejado de él. Y luego, como si hubiera un susurro en mi corazón, no una voz humana, sino el sonido transmitido por un ser que trasciende la razón, te muestro esto, no para desesperarte, sino para que seas testigo. Compártelo. Recuérdales a aquellos que todavía tienen la luz en sus corazones. Tiemblo porque sé que he sido traído aquí no solo para ver, sino para pronunciar las palabras que nadie se atreve a decir, para llevar el fuego de la verdad al reino terrenal, aunque ese fuego pueda consumir toda mi seguridad, mi reputación o mi paz. ¿Aún crees que todo lo que sucede es obra del Espíritu Santo? ¿Te atreves a preguntar en silencio? ¿Estamos honrando a un ser que no es Cristo? Y si eso es cierto, ¿quién hablará? Después de presenciar la visión en la Capilla Sistina y las cosas horribles escondidas detrás de ese brillante discurso, pensé que la visión había llegado a su fin. Pero no, un suave temblor se extendió por mi alma y el paisaje a mi alrededor comenzó a disolverse, como la niebla desgarrada por la luz del sol. Siento que me sacan de ese espacio y aparece otra dimensión. No el futuro, ni completamente el pasado, sino una línea de tiempo secreta donde solo Dios tiene el derecho de liderar. No camino con mis propios pies. Tampoco me veo volando, sino que soy arrastrado como un pensamiento exhalado por el Espíritu Santo, trascendiendo el tiempo y el espacio, ya no limitado por lo físico. Sé que estoy siendo conducido a las raíces de todo lo que acabo de presenciar. Para comprender más profundamente no solo sobre esa persona sino también sobre el viaje caído de un alma. Lo vi cuando era solo un niño. Sus ojos brillaban intensamente, una mirada que había visto en niños que hacían su primera comunión por primera vez. En esa mirada no había nada más que el anhelo de pertenecer a Dios. Vi a ese niño arrodillado solo después de misa, con la cabeza profundamente inclinada y los dedos agarrando con fuerza el pequeño rosario de madera. Le susurró a Jesús como un amigo cercano. Sin lugar a dudas, quedé profundamente conmovido. Por un momento, cuestioné todo lo que había visto antes. Me pregunté, ¿será posible que me haya equivocado? Podría ser que él verdaderamente alguna vez haya sido un hombre de Dios, un alma que eligió el camino recto y luego fue incomprendida. ¿Pero Dios no me dejó permanecer en ese sentimiento? La visión no se detuvo. Se desarrolló como un libro sagrado que se hojea lentamente y comencé a ver la transformación, lenta pero segura. En los años de formación, lo vi en el seminario, muy apreciado por los profesores, admirado por sus amigos por su agudo intelecto y su habilidad para hablar persuasivamente. Pero entonces comencé a notar una pequeña sombra acechando en su corazón, una frágil semilla de ambición. No vino como una explosión. Eso no lo hizo cruel. En cambio, apareció como una pequeña serpiente, deslizándose entre los elogios, inmóvil en las miradas que la gente le dirigía. Paso a paso, noté que los aplausos se hacían más fuertes. Los elogios se convirtieron en una forma de vida. Cada vez que se le asignaba una tarea más elevada, ya no se arrodillaba en silencio ante la Sagrada Eucaristía. En cambio, fue directamente a su oficina, revisó sus correos electrónicos y organizó reuniones con personas influyentes. Lo veo asistiendo a comidas con figuras poderosas ajenas a la fe, como empresarios, políticos y grupos de presión. No rezan antes de la comida y no mencionan a Dios. Pero él sigue allí, escuchándolos, sonriendo suavemente, estrechando hábilmente la mano y manteniendo un contacto regular. Hay habitaciones donde nadie me ve.
Se le permite entrar. Aquí se hacen los primeros compromisos, se aceptan las condiciones para avanzar. Las promesas dichas en silencio pero que atan el alma como cadenas invisibles. Un susurro dice, te apoyaremos. Pero recuerda, el mundo necesita una iglesia que sea menos estricta. Nadie lo sabe. Nadie lo registra. Pero lo veo. Y también veo su alma desvanecerse, como un trozo de vidrio que alguna vez fue brillante, ahora cubierto de polvo, luego volviéndose amarillo y poco a poco volviéndose turbio como la ceniza. No porque odie a Dios, no porque se oponga abiertamente al Evangelio, sino porque ha aprendido a vivir sin él, necesitando solo el aplauso y el apoyo de la humanidad. Quiero gritar. Quiero volver al momento en que todavía estabas arrodillado ante la Eucaristía y susurrarle al oído a ese niño. No pierdas esta mirada. No cambies a Dios por el mundo entero. Pero no puedo porque solo soy un alma testigo y el pasado no se puede deshacer con lágrimas. ¿Alguna vez has pensado que un sacerdote, un cardenal o incluso un papa podrían haber amado verdaderamente a Dios pero aún así perderse a sí mismos? ¿Qué pasaría si la caída no se produjera inmediatamente por un pecado grave, sino por un compromiso, poco a poco, con el tiempo, por la fama y por inteligentes apretones de manos? ¿Tenemos suficiente conciencia para reconocer esos signos dentro de nosotros mismos o en las personas que alguna vez admiramos? Quizás lo verdaderamente aterrador no es una persona que se opone a Dios desde el principio, sino alguien que alguna vez perteneció a la luz, pero que se ha alejado de ella acercándose lentamente a las tinieblas. Lo más horrible que he visto en mi vida fue una noche completamente oscura. Un momento que sabía que me perseguiría por el resto de mi vida. No fue un momento de luz cegadora ni una presencia llena de iluminación divina, sino más bien un momento oscuro, frío e innegable. Hace unos días, justo antes de que comenzara el cónclave, lo vi. El cardenal estaba sentado solo en la habitación oscura con una luz tenue que entraba por la ventana, pero no la suficiente para disipar la oscuridad que envolvía este espacio. Entonces llegó una presencia, pero no de forma clara. No tenía rostro ni cuerpo, pero podía sentir su poder. Un escalofrío recorrió mi columna y una sensación de escalofrío llenó el espacio. No se podía ver, pero sentí que estaba muy cerca, como si respirara el mismo aire. En el mismo espacio que el cardenal, se elevó una voz, suave como el viento, pero profundamente resonante dentro del alma, como un susurro invisible, pero lleno de autoridad. No tenía forma, pero cada palabra que pronunciaba llevaba el escalofrío del mal, como una oscura promesa. No podía ver, pero sentí su mirada fría y le habló al cardenal como a un amigo cercano. ¿Estás listo? Ha llegado el momento. El voto será tuyo. Nada saldrá mal sin dudarlo un momento. Sin la menor duda, como si se tratara de un encuentro fatídico, como si hubiera sido concertado hacía mucho tiempo. El mal no necesita explicar nada más, porque ha comprendido el alma del cardenal. Sabía todo sobre él y hacía mucho tiempo que se había firmado un pacto, aunque nadie lo sabía. Entonces la maldad empezó a desvelar secretos. Comenzó a enumerar los nombres de cada cardenal en el cónclave como si conociera cada parte de sus vidas, los dolores ocultos que habían ocultado. Hablaba no solo de asuntos triviales sino de las sombras más oscuras que habían evitado, cosas que nadie se atrevía a revelar. Una persona tiene una hija ilegítima que ha mantenido en secreto durante 20 años. Otro no soporta una semana sin beber, se arrepiente, pero no puede escapar. Luego hay alguien más obsesionado con deseos sexuales insaciables que ha sido atrapado en lugares donde no debería estar. Hay quienes han flaqueado en su fe hasta el punto de no poder orar con sinceridad, habiendo dudado durante muchos meses de la existencia de Dios. El mal habla con la frialdad de quien conoce cada detalle como un familiar amigo de los secretos y debilidades de cada cardenal. No muestra piedad ni tolerancia, sino que simplemente reitera una verdad. Una verdad de la que este cardenal es muy consciente. Y sé que esos secretos no están destinados a salvar a nadie. No,
No se utilizarán para ayudar a las almas que luchan con el pecado. Se convertirán en armas utilizadas para controlar, para manipular. El cardenal utilizará esas mismas debilidades para influir y dominar la Iglesia, convirtiendo a cada cardenal en una marioneta en sus manos, fácilmente manejable. Cuando se le preguntó al cardenal qué hacer después de ser elegido, el mal no dudó. No necesitó pensar mucho y la respuesta que proporcionó fue breve pero absolutamente horrible. Lleva a la Iglesia a un lugar del que nunca podrá regresar. Mis ojos se abrieron, incapaz de comprender. ¿Es este el propósito último de todo lo que ha sucedido? La Iglesia que he venerado toda mi vida, será conducida a un lugar sin retorno. Un lugar donde no hay luz de Dios. Un lugar donde todo cambiará hasta el punto de resultar irreconocible desde las sombras. El mal revela un plan más grande. La Iglesia también. Proyecto Cero. El nombre que utilizará el cardenal en su discurso inaugural tras ascender al poder. Este no es solo un cambio menor, sino una transformación completa, que convierte a la Iglesia en una institución que ya no puede reconocerse a sí misma. Una Iglesia nueva donde lo viejo se borra y donde ya no reside la luz de Dios. Lo escucho y lo veo claramente, algo que nadie más ve. Inmediatamente después, la visión cambió repentinamente, y en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que tenía delante se convirtió en una luz poderosa y pura, indescriptible, como un dulce fuego que lo atraviesa todo, penetrando cada molécula. No era un fuego consumidor, sino un fuego sanador, iluminando y aclarando todo, levantando los velos que antes no podía ver. No hubo ceguera, solo claridad absoluta. En esa luz apareció Jesús. Mi alma se inclinó inmediatamente. Aunque ya no tenía un cuerpo donde arrodillarme, reconocí enseguida que Él era el Creador, la fuente de todas las cosas, del amor, de la luz y de la verdad eterna. Su rostro era majestuoso y sencillo, sin ostentación, pero encarnaba toda la autoridad y el amor del universo. Me miró con ojos que abarcaban el mundo entero, como si pudiera ver a través del tiempo, a través de la historia, a través de los miedos y las preguntas no expresadas de mi alma. Sentí como si Él me viera en cada estado de mi ser, haciéndome sentir expuesta y amada incondicionalmente, frágil pero nunca perdida. Sentí ese amor eterno, un amor que no se puede entender completamente con palabras, pero que resuena profundamente en lo más profundo de mi alma. Él no habla con palabras, pero sus palabras resuenan dentro de mí como si las conociera desde hace mucho tiempo, pero recién ahora estoy recordando de verdad. Esas palabras que no necesitan sonido, me llenan, penetrando en lo más profundo de mi corazón y de mi alma. No necesito pedir que todas las respuestas hayan aparecido en mi mente como si todas las verdades hubieran sido reveladas a su luz. Sus palabras son poderosas, llenas de misericordia, pero también llenas de advertencia. Él dijo, el tiempo de la misericordia está por terminar. Las tinieblas han prevalecido en los lugares más santos, y las tinieblas se han apoderado de los corazones que se han cerrado al amor de Dios. Cada palabra tuya conmueve mi alma. El tiempo de la misericordia, el don que habéis dado a la humanidad, está llegando a su fin. Las tinieblas no solo han cubierto el mundo, sino que también se han infiltrado en los lugares más santos donde debe brillar la luz del Señor. Y lo más doloroso, continuó, ¿son tantos? Incluso aquellos que dicen ser míos han vendido la verdad por el aplauso del mundo. Han cambiado la eternidad por momentos fugaces de fama y poder. Se han comprometido porque temen la verdad y aman al mundo más que a mí. Me miró, su mirada no enojada sino llena de tristeza. Habló de las personas que yo conocía, de aquellos en la Iglesia que habían olvidado su llamado, aquellos que habían tomado el camino fácil del compromiso con el mundo. Continuó, aquel a quien están a punto de honrar como guía espiritual no es el que yo elegí. Ha alcanzado esta posición a través del engaño, la arrogancia y un pacto con aquel que se opone a la luz desde el principio. Tus palabras penetran profundamente en mi corazón. Como dagas, no mencionas un nombre,
Pero sé que estás hablando del cardenal que vi en la visión anterior. Estás hablando de aquel a quien todo el mundo honrará. Sin embargo, en realidad es un traidor. Una dolorosa advertencia resuena en mi espacio. Como una campana doblando en lo más profundo. Muchos se dejarán seducir por la encantadora fachada del engaño. Este engaño será atractivo, culto, amable e inclusivo. Hablará de unidad sin justicia, de paz sin conversión y de amor sin cruz. Aquellos que presten atención a ese mensaje serán engañados y no se darán cuenta de que se están alejando de Dios. Al adentrarme en la oscuridad, un sentimiento pesado envuelve mi alma. Y me doy cuenta de que la verdad ya no se puede ocultar para siempre. La oscuridad no puede ocultar la luz de Dios. Pero esa luz brillará sobre todo. Y aquellos que no estén preparados se perderán en las tinieblas del engaño. Jesús, el Creador y Salvador, está allí, silencioso pero lleno de poder. Y sé que llegará el día de su regreso. Un día en el que la verdad será revelada. Un día en el que todo lo oculto tendrá que enfrentarse a la luz eterna del Señor. Jesús me miró una vez más y aunque no habló en voz alta, su voz resonó en mi alma, suave pero llena de autoridad. Él me dijo, pueblo mío, no tengas miedo. No estás solo. Aunque el mundo parezca oscuro, aunque la oscuridad lo cubra todo, no serás olvidado. Esas palabras parecen filtrarse en mi alma como una suave brisa, pero llena de poder, no un débil consuelo, sino un fuerte aliento. Habló de los verdaderos cristianos, esos pocos individuos despreciados que siempre serían la antorcha en la oscuridad, el faro que brilla intensamente en un mundo que intenta extinguir toda luz verdadera. Él me dijo, no mires los números, sino la fidelidad. No te dejes engañar por los que toman mi nombre, pero niegan mis palabras. Aquellos que verdaderamente viven según mí, aquellos que son genuinamente fieles, incluso si son abandonados o ignorados, son los que se mantendrán firmes hasta el final. Me recuerda gentilmente, como una afirmación eterna, que aunque el mundo esté confuso y caótico, la fidelidad será la luz que nos guiará. No necesitamos seguir a la multitud, sino que debemos permanecer firmes en nuestra fe e integridad. Cuando la luz se atenuó un poco, Jesús volvió a hablar. Esta vez su voz era más seria, pero aún llena de amor. Mi segunda venida llegará. Nadie sabe el día ni la hora exacta, pero llegará cuando todo parezca haberse oscurecido. Explicó que la segunda venida ocurrirá en el momento más oscuro, cuando la noche parece haber triunfado por completo, cuando incluso los fieles comiencen a sentirse cansados, desanimados y desesperanzados. Pero en ese momento, cuando el mundo parezca sumido en la oscuridad, los cielos se abrirán y una luz más fuerte que el sol llenará la tierra. Esa luz no duele, no quema, no ciega, porque es una luz viva, sanadora, que revela todo engaño y redime a las almas en apuros. En 5 minutos, el mundo entero sentirá la presencia de esa luz, la presencia de Jesús, el Salvador, como signo eterno de victoria, continuó. Después de 5 minutos, la bocina sonará en todo el mundo. Una bocina victoriosa con la que ningún sonido en este mundo se puede comparar. Ese sonido no se puede olvidar. Ningún corazón puede hacer la vista gorda ante esto. La gente reaccionará de manera diferente. Los justos, los que han vivido correctamente, llorarán de alegría, sintiendo la misericordia ilimitada. Los de corazón frío, los que han abandonado la fe, temblarán de miedo. Los malvados buscarán un escondite, pero no encontrarán dónde escapar, porque ninguna oscuridad podrá protegerlos de su luz. Ese día está más cerca de lo que parece. No esperes pasivamente. Debéis prepararos, no solo esperando, sino orando, manteniéndoos limpios, mostrando un amor específico a los pequeños y proclamando valientemente la verdad, incluso a un precio. El día de la reaparición no es solo un evento sino un llamado a prepararnos para vivir una vida santa y fiel. No solo observando las señales externas, sino actuando correctamente en cada acción y en cada palabra. Finalmente,
Cuando todo en esta visión comienza a desvanecerse, Jesús me mira por última vez, con los ojos llenos de compasión y resolución. Él dice, ve y cuenta lo que has visto, aunque no te crean o se burlen de ti, porque el que tiene oídos para oír, oirá. no eres el primero en venir, ni serás el último. No vengo como el primer día, sino como un rey. Ay de los que veo durmiendo. Todo va desapareciendo poco a poco. La oscuridad vuelve a cubrirlo todo. Pero en mi alma aún permanece tu luz. Siento una paz extraña, una sensación de que aunque la oscuridad pueda regresar, la luz del Señor nunca se extinguirá. Seguirá brillando en mi alma, guiándome, guiando a todos a buscar la verdad y la luz eterna. Cuando desperté, no fue como despertar de un sueño. Fue un regreso a un cuerpo que ya no tenía fuerzas para contener lo que había presenciado. Cada fibra de mi ser temblaba, no por el miedo ordinario, sino porque mi alma soportaba una verdad insoportable. Me levanté, luchando como si no pudiera salir del sueño. Pero sabía que ya no todo era igual. He recibido una verdad que no puedo guardar para mí. La verdad clama dentro de mí como un río embravecido, dispuesto a barrer todas las falsedades. La indiferencia, las cosas disfrazadas bajo una fachada de luz, pero en realidad, son oscuridad. He visto el infierno. Lo que nadie quiere hablar. Lo que sucederá si seguimos haciendo la vista gorda. He sido testigo del engaño perfecto, disfrazado de bondad, dulcemente declarado, aclamado con aplausos y elogios. Sin embargo, fue una colaboración con el diablo. Pero también he visto al Señor, glorioso, poderoso, aterrador, pero lleno de amor. Advierte a su pueblo, llama a sus hijos, clama con fuerza a los que tienen oídos para oír. Preparar. Mi hora está cerca. Mi súplica es esta, no te lo guardes para ti mismo. No esperes a que alguien más hable. No creas que sucederá de todos modos. No seas como aquellos que ven nubes oscuras pero se niegan a cerrar sus ventanas. El tiempo se acaba. Debes tomar medidas ahora mismo. En este mismo momento, te insto como hermana en la fe a compartir este testimonio con nuestro único Señor y un solo Espíritu, siendo testigos de lo que se puede evitar. Comparte este testimonio con todos tus conocidos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, sacerdotes, catequistas, grupos de oración e incluso aquellos que no creen. Copiar, imprimir, leer en voz alta, enviar mensajes o grabar audio. El método no importa. Lo que importa es que llegue a los demás. Es importante que resuene, que toque corazones. Pero acordaos, no hagáis esto por mí, sino por Él, el que viene. Él lo ha dado todo y hoy todavía llama a cada uno a elegir. Conmigo o contra mí, no habrá lugar para el compromiso ni tiempo para la indiferencia. La Iglesia será sacudida hasta sus mismos cimientos. Un nuevo líder será aclamado y elogiado por millones. Pero detrás de todas esas palabras halagadoras estará el fin de todo lo sagrado. Esta persona cambiará la liturgia, alterará las enseñanzas e incluso cambiará la forma en que se habla de Jesús. Pero debes recordar que Jesús no cambia. Su evangelio no cambia. Su verdad no puede ser torcida. Y su ley no se puede negociar. Los que le pertenecen lo seguirán, ya sea en el desierto, ya sea perseguidos o despreciados. Ese día, cuando los cielos se abran y brille una luz más fuerte que el sol, solo aquellos que hayan creído y perseverado podrán mirar hacia arriba sin miedo. Serán 5 minutos eternos donde cada persona verá la verdad sobre su vida. Y entonces la trompeta, una trompeta como ninguna otra, sonará en todos los idiomas, en todos los continentes, en todos los corazones. Los que escogieron el engaño caerán, mientras que los que escogieron la verdad serán recogidos como trigo puro en el granero del Rey. Este es el momento. Es ahora, no mañana, no después de las vacaciones, no cuando tienes más tiempo libre. Ahora mismo. Debes decidir dónde estarás en la eternidad. He hablado,
He visto. Lo he contado. Ahora es tu turno. Sé la voz que clama en el desierto. Sé la antorcha inextinguible. Sea el guardián. Cuando te digan que estás loco, fanático, anticuado, responde, prefiero ser un tonto para Cristo que ciego en el mundo. El momento es ahora. Elige y elige correctamente. Si has escuchado esto, házmelo saber escribiendo. Amén. O diciéndome dónde estás. Así es como se dice, estoy aquí. Lo he escuchado y quiero adoptar una postura. No olvides suscribirte al canal, ya que cada vídeo es una batalla por la verdad. Comparta este mensaje con al menos 3 de sus amigos o familiares. Puede que despiertes una conciencia dormida, siendo posiblemente la voz que resucita un corazón. Dios lo bendiga. Nos vemos en la próxima visión.